Hablemos de inteligencia artificial. Y cito, éxito en crear inteligencia artificial. En la historia humana, desafortunadamente, también podría ser el último. ¿Estás diciendo que los robots van a destruir a la humanidad? O la trama de una película increíble. La inteligencia artificial podría ser un verdadero peligro. Podría diseñar mejoras para sí mismo. Y no you're trying to get people to be cautious there. ¿Por qué no debería emocionarme al luchar contra un robot? Perdrías. Bueno, está bien. ¿Lo sabemos? No lo sabemos con certeza. Que no pudiera luchar contra él. Hay una historia de un inteligente computador construido. La primera pregunta que le hicieron fue: ¿hay un Dios? Respondió la computadora. There is now, in the vault of lightning struck the plague. So it couldn't be turned off. Holy shit, es la historia más aterradora que he oído. Sí, espera. WHO is talking to me right now. La inteligencia artificial. Además, literalmente, como vamos a comprobar en un momento, frente a mí, David Vivancos, que es investigador, emprendedor en cuestiones tecnológicas y que brega con la inteligencia artificial. Hola David, ¿qué tal? Muy bien, desde hace mucho tiempo, desde mucho antes incluso que reparáramos en ella, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con inteligencia artificial? Yo prácticamente, yo diría que toda la vida, pero por lo menos los últimos 29 años, bastante enfocado. Pero hace 29 años había inteligencia artificial, sí. Bueno, inteligencia humana siempre ha habido y la inteligencia artificial, ese interés humano de ir un poco más allá siempre ha estado, pero sí. Y claro, entonces has visto la evolución desde esos primeros pasos de la inteligencia artificial hasta lo que es hoy. Sí, me ha tocado ver muchos inviernos de la inteligencia artificial, no todos, porque los primeros empezaron a mitad del siglo pasado y todavía no estaba yo por esta tierra, pero efectivamente sí he visto muchos vaivenes de la inteligencia artificial, ¿no? Y en especial estoy viendo este nuevo surgimiento, lo que yo llamo la nueva edad dorada de la inteligencia artificial, que es desde los últimos 10 años más o menos. Oye, ¿tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial? En absoluto, el miedo, podemos tener miedo, pero el miedo nos tiene que hacer actuar, nos tiene que hacer estar ahí y estar preparados y actuar. Claro, pero es que uno tiene a veces la sensación de que tiene cierta indefensión ante la capacidad de la inteligencia artificial. La indefensión es por el desconocimiento, es decir, cuando conoces una herramienta y utilizas las herramientas que hoy por hoy y de momento la inteligencia artificial es una herramienta, te ayuda a ser mejor y con lo cual lo fundamental es utilizarla. Pero claro, si uno se apoya en ella, por ejemplo, te digo, ChatGPT, que muchas veces buscas información y te ofrece información falsa, porque ha sido programada con errores o no adecuadamente programada. Bueno, en este caso, más que programar, lo que estamos haciendo es enseñar máquinas. Llevamos de hace tiempo que en vez de programar, lo que hacemos es enseñar. Y en ese aprendizaje, pues puede haber aprendido erróneamente, puede no haber aprendido suficiente, ¿no? Yo siempre digo que todas estas inteligencias artificiales, ChatGPT, Claude u otras, cuanto más sabes, más le sacas. Cuanto más sabes, más le sacas. Con el profesor adecuado. Sí, el profesor, al final, la propia inteligencia artificial terminará siendo el profesor de todo. Pero de momento sí, por supuesto, cuanto más sabes en el sentido, mucho más potencial puedes sacarlo. Claro, dices una cosa, de momento hay profesores, hay quien enseña la inteligencia artificial. Tú te dedicas a eso entre otras cosas y ahora hablamos. Pero claro, me planteas, en algún tiempo, en algún momento, la profesora o el profesor será la inteligencia artificial. Sí, claro, ya quien controla eso, correcto, ya empieza un poco a ser profesor, porque de momento ya no solo está utilizando el conocimiento que ha adquirido durante todo este tiempo, sino que está empezando a crear conocimiento propio, ¿no? Lo cual de una parte positiva y otra parte que es un poco más peligroso en el sentido de que no sabemos hacia dónde va a llegar. Pero efectivamente ya están empezando a aprender las propias máquinas. Claro, y si no sabemos hacia dónde va a llegar, ¿cómo podemos estar tranquilos? Bueno, tranquilos estamos si estamos metidos en faenas, estamos realmente trabajando en la inteligencia artificial, estamos utilizándola día a día. Si no la utilizamos, pues por supuesto debemos de tener cierto temor, porque es algo que va a ser totalmente desconocido. Desde un punto de vista humano puramente, sí que es cierto que estamos empezando a crear lo que yo siempre digo, que en algún momento será el próximo nosotros, y esa inquietud ha de estar. El próximo nosotros. Eso desde el punto de vista filosófico es profundo. Yo he asistido a una conversación entre David Vivancos y el profesor José Antonio Marina sobre filosofía que enfrentaba
aunque había bastantes puntos de conexión, la filosofía con la inteligencia artificial. ¿Cabe la filosofía en ese territorio? Estamos en una tecnología que no podemos ni imaginar hasta dónde nos puede llevar. Cabe la filosofía, cabe en realidad todas las artes, todas las ciencias, todo lo que el ser humano ha creado en la historia de la humanidad cabe y debería de caber. El tema es que quizás no está todo representado porque no todos estamos siendo incluidos en estas nuevas inteligencias artificiales. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en realidad quien entrena estas inteligencias artificiales, quien crea las inteligencias artificiales, es solo una parte limitada de la población mundial, ¿no? Somos 8.000 millones de personas y esas individualidades, todos somos distintos y eso en realidad no está todavía bien representado en la inteligencia artificial. Tú entrenas máquinas, sí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues las máquinas se entrenan, hay dos partes. Una es capturando datos para que con esos datos puedan aprender y luego es creando algoritmos para que esos algoritmos sean, digamos, la fuente del aprendizaje. Y luego, ¿qué se hace? ¿Cómo aprenden las máquinas? Bueno, las máquinas aprenden tratando de comprender los datos que le proveemos. Y si le damos fotos de diferentes tipos de animales, por ejemplo, de ciudades o de países, pues es capaz de identificarlas en base a buscar esas diferencias. Es una de las formas. Hay dos formas en las que aprenden las máquinas, de forma supervisada, de forma ayudada por el humano, y de forma no supervisada, que lo que hace es sencillamente intentar inferir qué diferencias hay entre unas piezas de datos y otros, que es cuando empiezan a ir solas. Sí, empiezan a ir solas cuando al final empiezan a tener esa creatividad, ¿no? Hasta hace poco las máquinas no se pensaba que podían ser creativas, ahora se está viendo que ya pueden empezar a ser creativas. ¿En serio? Sí, sin duda. De hecho, lo que hoy llamamos una máquina alucina, que es lo que se utiliza cuando los técnicos se utilizan en ChatGPT y otros cuando se inventa cosas, son efectivamente esas semillas de esa creatividad, ¿no? Yo siempre digo que si cuando si lo juzgó a Galileo hubiese habido un ChatGPT entonces, pues probablemente el ChatGPT con los datos con los que aprendió entonces hubiese dicho que la Tierra, pues efectivamente era el centro del universo. Y efectivamente si hubiese alucinado y hubiese dicho que no, que era el Sol el centro, pues nadie lo hubiese creído, ¿no? Pues algo está empezando a suceder también. Pero yo te pregunto, ¿cómo tenemos que caminar con la inteligencia artificial, imagino que en paralelo, para no caer en sus manos? ¿O no hay riesgo de que caigamos en sus manos? Hay riesgo de caer en sus manos, por supuesto. Es decir, de momento el riesgo fundamental es que el ser humano, utilizando la propia inteligencia artificial, puede extender sus capacidades. Y en esa extensión de capacidades físicas y mentales, el ser humano puede llegar en algún punto quizás a competir con la inteligencia artificial. El que eso sea factible o no depende de la velocidad. Si la inteligencia artificial o la inteligencia artificial general, que de lo que ya se empieza a hablar en foros incluso científicos, llega antes que esto, pues evidentemente el ser humano no habrá llegado a tiempo. ¿Y qué pasará? Pues bueno, siempre que una especie es superior a otra especie, pues tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad y de la naturaleza por lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, lo que estamos fundamentalmente creando es algo que en algún punto va a ser más inteligente que nosotros, con lo cual ese plano de inteligencia va a estar, digamos, a una escala incomprensible para el ser humano clásico. Pero vamos a ver, entonces, ¿cómo podemos estar tranquilos? Debemos estar tranquilos porque desde un punto de vista es algo que era inevitable, es decir, estamos en un punto de la historia de la humanidad que hemos llegado aquí, podría haber sido antes, podría haber sido después, pero hay una serie de elementos que han ido surgiendo a lo largo de la historia que nos han llevado a este punto, ¿no? Con lo cual es algo que iba a suceder antes o después, que prácticamente sucederá de forma inexorable porque es algo que destruyamos la tecnología, parece que llegar a esa inteligencia artificial general es algo a lo que estamos abocados, es algo que no queramos que puedan existir 8.000 millones de personas y destruyamos la tecnología, por lo cual es algo a lo que estamos llegando hacia ello. El cómo llegamos hacia ello y el cómo hacemos que sea de la mejor forma para los seres humanos clásicos o las siguientes versiones de seres humanos es algo que todavía está por hacer y donde todos tenemos que participar. Alguien que como tú está de lleno metido en esto, navegando en esta ola de la innovación constante, ¿cómo ve el mundo en un par de décadas? Bueno, 2 décadas es una barbaridad. O sea, es más de vista desde 5 años. 5 años, sí. Es decir, lo más probable es que en 5 años ya esa eclosión de la inteligencia artificial general ya se haya producido. O sea, estamos en un punto, si me hubiese hecho esa misma pregunta hace 5 o hace 3 años, te hubiese dicho 10 o 15. Si me lo preguntas ahora, ya es algo que se ve cada vez más cerca. Nos alegramos muy deprisa. Sí, los tecno-optimistas, que yo tampoco soy de esa rama totalmente, piensan que incluso es antes y quien te dice que será 1 año, 2 años, quizás 3 o 4 o 5 sea algo más realista, ¿no? Y es cierto que en ese punto el ser humano habrá creado una tecnología que es tan capaz o tan potente que de alguna manera superará al ser humano en todas sus facetas. Y en ese sentido lo que supone es que el cambio de modelo de sociedad ha de hacerse. Y ha de hacerse un poco antes y no esperar a que ya esté aquí. Pero claro, ¿y cómo se hace ese cambio de modelo? Los expertos, ¿cómo recomendáis que sea ese cambio? El modelo de sociedad ha de cambiar desde un punto de vista donde ya el trabajo como tal pues no sea tan fundamental como lo ha sido a lo largo de toda la historia.
Es decir, el trabajo es lo que el tener conocimiento nos ha permitido tener trabajo y nos ha permitido crear la sociedad donde vivimos, ¿no? Y en ese sentido, si ya el trabajo lo vamos a poder delegar o lo vamos a poder incluso automatizar en su totalidad, en su práctica totalidad con las máquinas, pues ese modelo en el que ya el trabajo, digamos, para ganarse la vida no es necesario, hay que reconstruirlo, ¿no? Hay que ver de qué manera, por supuesto, el ser humano está activo, porque yo creo que el ser humano no activo también tiene otra serie de problemas psicológicos que ya los hemos visto en otros casos. Y en ese sentido hay que ver cómo se modula y cómo se modula también por esa forma de los ingresos, cómo se modula esas sociedades totalmente distintas a cómo son las actuales. Pero claro, esas máquinas necesitarán humanos. Las máquinas inicialmente necesitan humanos, llega un punto en el que ya no necesitarán humanos. Estamos de momento con la inteligencia artificial lógica, pero ya cada vez se empieza a ver la inteligencia artificial física, desde un punto de vista de robots antropomórficos, robots humanoides, que ya empezamos y vamos a empezar a ver cada vez más. Claro, tiene que cambiar la sociedad, pero si no trabajamos, no cobramos, bueno, ¿de qué vivimos? Correcto, es decir, el que no trabajemos no debería significar que no cobrásemos o que no estuviésemos bien. Es decir, la sociedad que como tal sea la primera que quiera ser una sociedad con un 100% de desempleo querido y inducido, de verdad, será la que está preparada para eso, ¿no? A la que le llegue el 100% o el 95% de desempleo no inducido, sino una forma externa, pues tendrá muchos problemas, ¿no? Entonces, la idea es que hay que estar preparado para eso. Hay que buscar mecanismos, sistemas, para que efectivamente, pues sin trabajar, pues lo que sea la capacidad básica de vivir una vida fundamental, una vida buena, pues que eso esté cubierto. Ese sería el mundo ideal en el que las máquinas trabajan por nosotros y nosotros cobramos por las máquinas. Es una especie de utopía, pero puede ser una distopía fácilmente. Si hay una... la línea es muy ligera. ¿Y cómo evitamos que adquieran o que alcancen el poder? Yo creo que ya estamos hablando, es difícil, yo francamente no se me ocurre ninguna forma en la que podamos evitar que las máquinas de alguna manera nos superen, ¿no? Desde ese punto de vista, porque al estar entrenando sistemas que ya no conocemos muy bien cómo funcionan, pues los que yo creo, he creado millones de modelos de este tipo y no sabes cómo funcionan, sabes lo que hacen, si lo hacen bien o mal en base a lo que querías que hiciesen, pero ya no sabes muy bien cómo lo están haciendo, ¿no? Por lo cual estamos empezando a disociar un poco esa inteligencia humana, que es muy buena y muy potente para algunas cosas, pero la de la inteligencia artificial empezará, y cuando llegue la inteligencia artificial general, va a ser mejor que la humana, por lo cual va a ser muy difícil, de alguna forma, de llegar a ello. ¿Dónde te has formado? Buena pregunta. Pues bueno, yo nunca he dejado de formar, esa es la realidad. Yo soy de León, yo vine aquí a Madrid a estudiar en una universidad, y al final del primer año ya era el director de sistemas de la universidad y lo dejé para montar la primera empresa allí, por el año 95. O sea, en realidad yo nunca he dejado de formar. Pero, ¿dónde has aprendido los conocimientos que tienes y la capacidad de la que ahora hablaremos de crear mecanismos de inteligencia artificial? ¿De dónde la has sacado? Yo la he sacado fundamentalmente yo tengo una gran capacidad de autoaprendizaje, digamos, es lo que me caracteriza, es que estoy siempre aprendiendo. He olvidado mi tiempo en diferentes bloques de trabajo. No es el de aprender, otro es el de hacer, otro es el de pensar también. Y el de aprender es uno fundamental. Estoy continuamente investigando, aprendiendo, yendo la semana que viene en Viena, en otro nuevo congreso de inteligencia artificial, y continuamente estando, digamos, activo es como se sigue aprendiendo. Y no hay un fin. El aprendizaje es continuo, es eterno. ¿Hasta dónde ha llegado hoy la inteligencia artificial? ¿Qué puede hacer que me digas tú y que sorprenda a quienes nos están escuchando o nos están viendo? Bueno, la inteligencia artificial ya es capaz de ver por regla general mejor que el ser humano, y 2/3 del cerebro humano se destina al procesamiento de patrones visual. La inteligencia artificial ya en ciertos entornos es capaz de comprender el lenguaje mejor que el ser humano, y el lenguaje es lo que nos ha permitido crear sociedades, es una de las técnicas que crea el ser humano para extender sus capacidades mentales, para construir sociedades, entre otras cosas, y poco a poco la inteligencia artificial ya empieza a tener componentes creativos, ¿no? En ese sentido, no estamos todavía en un punto en el que la inteligencia artificial sea capaz de reemplazar toda la actividad humana, pero sí que hay ciertos aspectos donde ya está ahí. ¿Yo podía ser una inteligencia artificial? Sin ninguna duda. O sea, tú estar hablando así con una inteligencia artificial y que el espectador o el oyente creyera que es el señor Wolf o Juan Ramón Lucas y es una inteligencia artificial. Podría ser, ¿no? No es ya, incluso con la tecnología que actualmente no es muy complejo, simular completamente al señor Wolf. No físicamente, todavía físicamente hay algunos elementos que nos faltarían desde un punto de vista de robótica, pero desde un punto de vista mental probablemente sería bastante fácil. ¿Más inteligente? Bueno, diferente. No sé si más o no, pero diferente, sí. Oye, has traído... Es que, francamente, estas cosas me dan vértigo, ¿eh? Porque yo sé decir que has traído el libro, ahora hablamos de eso. Yo sé que se puede imitar perfectamente la voz. Es decir, que no puede suceder hoy, a día de hoy, cuando estamos viendo o escuchando esto,
que alguien llame por teléfono, diga que es una persona y sea esa voz perfectamente imitada de una persona. La imagen todavía se la tienen que trabajar. Bueno, pero será cuestión de tiempo. Sí, le queda muy poquito. El reemplazar la imagen totalmente desde un punto de vista digital. La físicamente va a ser más difícil, pero desde un punto de vista digital le queda muy poco para que sea totalmente indistinguible. Oye, cuando hablas del fin del conocimiento en este libro, que has traído, que has puesto sobre la mesa, ¿a qué te refieres? Me refiero a que el ser humano está empezando a delegar el conocimiento a las máquinas. El conocimiento ha sido, que es algo, es y siempre ha sido fundamental en la historia de la humanidad, nos ha permitido, lo que hemos dicho, poder trabajar, crear sociedades, nos ha permitido compartir ese conocimiento con otras personas, evolucionar juntos, crecer de esos 100.000 millones de humanos que han vivido en la Tierra, pues llegar hasta donde estamos tú y yo hoy aquí. Y en ese sentido el conocimiento ha sido fundamental y crítico, ¿no? Y estamos en un momento en el que ese conocimiento estamos empezando a dárselo a las máquinas, ¿no? No le estamos dando todo el que deberíamos de darle o todo el que podríamos darle quizás, pero estamos empezando a dárselo a las máquinas. Y en ese sentido son las máquinas las que tienen ese conocimiento, con lo cual son las máquinas las que potencian ese conocimiento y crean sabiduría más allá de la que el propio ser humano, con su tiempo limitado de vida del momento, puede hacer. Cuando te escucho, David, me da la sensación de que me pierdo muchas cosas, que es algo parecido a cuando estás con un médico que sabe lo que te pasa. Yo creo que tú sabes muchas cosas que están pasando y que pueden pasar y que los demás ignoramos felizmente. Quiero decir, vivimos en un mundo en el que la inteligencia artificial nos va a cambiar, nos está cambiando ya y nos va a cambiar la sociedad que conocemos y no nos estamos dando cuenta. Sí. Buenas tardes. Bueno, la entrevista veis que es muy interesante. De hecho, yo creo que es para escucharla 2 o 3 veces, ¿no? Estamos hablando de un experto en inteligencia artificial. Hay muchas cosas interesantes y a las cuales hay que prestar muchísima atención. Pero se me vienen muchas cosas a la cabeza, tanto socialmente como económicamente, científicamente, en muchos aspectos de la vida, ¿no? Incluso en el ser de nosotros mismos, ¿no? Y lo más profundo, ¿qué es la vida, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir a lo largo de los próximos años, ¿no? Vemos como multimillonarios invierten no solo para ir al espacio, sino en, creo, el avance mayor del ser humano, que no es la inteligencia artificial, sino la longevidad. ¿Puede el ser humano dentro de 50 años descubrir la forma en la que ampliar la longevidad? Es decir, que el ser humano pueda vivir 300, 500 años o que simplemente la muerte sea algo accidental, no natural. Es decir, que no envejezcan las células, sino que el ser humano muera por un accidente o por algo que no sea la muerte propiamente natural, ¿no? Ni siquiera, es decir, hasta que una propia enfermedad sea prácticamente imposible que el ser humano fallezca, es decir, evitando que cualquier virus o cualquier enfermedad como el cáncer pueda matar el organismo humano, ¿no? Eso puede ser algo que pueda ayudarnos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como la palabra propiamente dice, es inteligencia. Y algún día, en no sé qué punto, será superior a la del ser humano por los conocimientos que le han adquirido y por la creatividad. Es decir, hoy, a día de hoy, algún día en los colegios, los niños utilizan una calculadora para sumar y restar, porque llega un momento que sumar y restar no puedes estar 1 hora para hacer una multiplicación muy grande, ¿no? Entonces los niños utilizan la calculadora. Pero es que una inteligencia artificial puede utilizar fórmulas matemáticas y físicas, lo que un ser humano tardaría un año, lo hace en 10 minutos. Es decir, el crecimiento de la inteligencia artificial y la tecnología va a ser exponencial en los próximos 20 años. Es decir, lo que ha evolucionado el ser humano en 1000 años
puede multiplicarse por 5 o por 10 o por 20. No sé si me explico. Si para hacer algo que se puede tardar 10 años, en los próximos 20 años se puede tardar 5 minutos. Toda la evolución tecnológica se va a multiplicar, a triplicar, va a ser exponencial. Los avances van a ser muy rápidos, desde que se implante la inteligencia artificial y los ordenadores cuánticos, ¿no? Está muy relacionado. Lo que quiero decir es que, como paro en esta entrevista, la inteligencia artificial está dándose unos conocimientos que los dan los seres humanos, pero llegará un momento que la inteligencia artificial sepa qué es, no digo lo correcto, no lo correcto, porque luego podemos hablar de la conciencia que puede no tener la inteligencia artificial, sino lo que es mejor o peor en base a los datos que obtenga. Es decir, imaginaros que estamos en un sistema económico en el que la inteligencia artificial dentro de 10 años se dé cuenta que el ser humano está utilizando un sistema económico que no es justo. Es decir, que una persona se mate a trabajar y la inteligencia artificial no vea justo que esté ganando menos que otros estén invirtiendo, por ejemplo, en bolsa, ¿no? Es decir, el sistema económico, tal y como lo conocemos, puede cambiar porque el que gobierne un Estado no sea un político, sino la inteligencia artificial. Pero no solamente el sistema económico, sino el sistema social. Y como veis en la entrevista, llegará un momento que los robots sustituyan al ser humano en todas las tareas, no solamente las repetitivas, sino las que no son repetitivas. Y le pregunta al entrevistador, entonces, ¿de qué va a vivir el ser humano? ¿Quién va a pagar un sueldo a un ser humano si no trabaja? Y como veis en la entrevista, se buscarán diferentes formas para que el ser humano tenga lo que hoy podemos llamar una renta básica universal, que ya habló el economista Santiago Niño Becerra, el catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y ya hemos subido bastantes vídeos sobre eso, ¿no? De la renta básica universal que se está experimentando y se está experimentando en muchos países. Algunos han fracasado, pero es que hay muchos trabajos en el futuro que podrán ser sustituidos por las máquinas. Hablamos de casi el 90% de los trabajos. O se buscarán trabajos más creativos. Los de repetitivos, por supuesto que van a ser eliminados por la inteligencia artificial. Eso no cabe ninguna duda. Y yo me pregunto, ¿cuántos años lleva el ser humano sacrificándose en trabajos de mano de obra dura? ¿Y por qué pasa eso? Por el sistema capitalista. El sistema capitalista, lo que hacen los mercados es obligar a trabajar a los seres humanos, y estos a su vez obtienen un beneficio por ese esfuerzo, ¿no? Está claro que cuando los multimillonarios tienen tanto dinero, lo que buscan es, como dice la escala de la pirámide de Maslow, otros objetivos que son, por ejemplo, perfeccionarse a sí mismos, y no solamente eso, sino llegar al espacio, ¿no? Con naves espaciales. Y luego está el tema de la longevidad, ¿no? Cuando el ser humano tiene cubiertas las cosas básicas como una vivienda, una posición económica para toda la vida, pues lo que uno le viene a la cabeza es lo que quiere es vivir más años y mantenerse joven toda la vida, ¿no? Claro, luego en la entrevista habla de que, como dice Stephen Hawking, estamos en un punto que el ser humano ni puede ni debe volver atrás. Que luego la inteligencia artificial o los robots quieren acabar con nosotros de un modo o de otro, o con cierta parte de seres humanos que no se adapten a la forma que quieren ellos
imponerse, que pueden llegar a imponerse si ven que son superiores a la raza humana, una de dos, o conseguimos ganar esa guerra contra la inteligencia artificial si vemos que no nos lleva a ninguna parte o nos quiere destruir, tendremos que destruir toda parte de tecnología. Sería volver a las cavernas o adaptarnos y que sean los que nos dominen en cierto modo o impongan su sistema económico o tecnológico. Y nosotros ser la raza, por decir no la raza, sino inferiores a ellos, adaptarnos a la tecnología, a la forma de vivir que quiere imponer la inteligencia artificial. Por supuesto que va a ser a través de las herramientas robóticas. Es decir, si hay un robot en el planeta Tierra, son las armas que tendrá una tecnología, por decir así, un cerebro de inteligencia artificial, como hay muchas películas y la última, que no me acuerdo cuál era la película que salió hace poco, que había como un ente de inteligencia artificial que manejaba todos los robots en la Tierra, ¿no? Que imponga su forma de vivir a partir de ese momento, ¿no? Claro, hay un punto en la entrevista que dice que la inteligencia artificial se dará cuenta que para obtener la tecnología o los avances tecnológicos ya no necesitará al ser humano. Es ahí otro punto peligrosísimo de la extinción del ser humano. Si las máquinas se dan cuenta de que los seres humanos no aportan algo de los que sean útiles para ellos mismos o para la Tierra, es decir, vosotros imaginaros que la inteligencia artificial es un ejemplo que pongo porque se me vienen muchísimas cosas a la cabeza, ¿eh? Imaginaros que la inteligencia artificial se dé cuenta de que el ser humano destruye el planeta, ¿vale? Y la inteligencia artificial se da cuenta de que de aquí a 100 años, si el ser humano sigue consumiendo, sigue agotando recursos, sigue, no sé cómo decir, contaminando el planeta, ellos se van a dar cuenta de que si en 5 años el planeta se destruye por el ser humano, en 100 años imaginaros que tiene, con los datos, con los algoritmos, se dé cuenta de que el planeta va a estar, por culpa del ser humano, destruido en todo el ámbito o la biosfera o como lo queráis decir, ¿no? Es otro punto que la inteligencia artificial pueda decir, oye, es que el ser humano no puede seguir naciendo niños porque si seguimos aumentando los habitantes en el planeta, el planeta no lo aguantará. O quien dice que la inteligencia artificial dice, no, es que tenemos que destruir la mitad de la población de seres humanos porque si no, el planeta no lo va a soportar. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Y si crean un virus para autodestruirnos? Para destruir la mitad de la población o que no tengamos más hijos. Y ni siquiera nos lo digan. Simplemente nos esterilizan a todos con una vacuna. Eso podría suceder. Otro punto en el que habla de que el ser humano llegará a un momento que tendrá que no trabajar porque no será necesario en ningún ámbito. En ningún ámbito, y si hubiera un 10% de ámbitos sería gente que solamente trabajaría porque le gusta y porque quiere, ¿no? El ser humano no necesita, porque imaginar que las máquinas se reparan a sí mismas, van a hacer toda la mano de obra, toda la tecnología y mucho más rápido. Prácticamente cualquier rama, hasta la de la justicia podría ser de la inteligencia artificial, ¿no? Es un tema muy complicado porque ahí entra la conciencia, etcétera, etcétera, que hay muchos vídeos por ahí sobre la inteligencia artificial y la conciencia, ¿no? Aunque parezca que la inteligencia artificial no tenga conciencia, hay muchas cosas que se están investigando al respecto. Lo que quiero decir es que imaginar que la inteligencia artificial aplique todas las leyes, ¿no? En sentido estricto, ¿no? Es decir, llegará un momento que la inteligencia artificial haga más o menos prácticamente el 98% del trabajo necesario, ¿no? En todos los ámbitos de la sociedad, tanto política, justicia y
política, justicia y ya no sé cuál es la otra rama. Bueno, los poderes de Montesquieu, ¿no? Es decir, el poder ejecutivo, es decir, prácticamente puede llegar a todos los ámbitos, ¿no? Tener en cuenta que vamos a un envejecimiento poblacional, que los robots tendrán que hacer muchas de las tareas porque no habrá población suficiente, ¿no? Tener en cuenta que casi 4.000 millones de personas van a un envejecimiento en todo el mundo, ¿no? Tener en cuenta que el ejemplo de que estoy poniendo de la vivienda es simplemente protegerse o el oro de todo el esfuerzo que ha hecho el ser humano con el dinero económico, ¿no? Puede llegar un momento que el capitalismo, como dice Santiago Niño Becerra, será un sistema económico que no es eterno y que llegará un momento que colapse, ¿no? Como ha habido feudalismo, otros sistemas económicos, ¿no? Pues la inteligencia artificial probablemente nos lleve a otro sistema económico, un sistema económico que será probablemente de menos desigualdad, más reparto y menos interés económico. Es decir, probablemente todos los seres humanos tengamos lo necesario para vivir, no nos faltará de nada y nadie será más que nadie, ¿no? Porque en teoría la inteligencia artificial buscará un sistema económico más justo, más equitativo, donde no habrá tanta desigualdad y nadie tendrá más que nadie. Es muy complejo hablar de todo esto ahora, ¿no? Pero que tengáis en cuenta que llegará un momento que la inteligencia artificial sea el que ejecute o haga ejecutar un sistema económico a nivel global, ¿no? Que eso es otro tema, que luego está el tema de Occidente y Oriente, ¿no? Es que es un tema complejísimo. Imaginar que tengamos una inteligencia artificial por parte de China y otra por parte de Estados Unidos. Imaginar que entra en conflicto que China utilice la inteligencia artificial, por un lado, de una manera y Estados Unidos de otra. Imaginar que las máquinas luchen entre ellos y pueda haber hasta una guerra entre la inteligencia artificial de una parte y de otra. Es que es complejísimo. Si nosotros como sociedad, como mundo, no llevamos la inteligencia artificial a algo global, podría haber una guerra también a nivel tecnológico entre unos países o unos continentes y otros, ¿no? Hablo de China o Estados Unidos, ¿no? Es muy complejo, o sea, no podemos vivir se hizo una película al respecto sobre eso, de que si los extraterrestres algún día vinieran a la Tierra y nos quisieran invadir, imaginar que China va por un lado y Estados Unidos va por otro, ¿no? Al final, si no nos defendemos como planeta, como seres humanos, nos extinguirían o nos extinguiríamos. Y eso va a pasar también con la inteligencia artificial. Llegará un momento que nos tendremos que unir como seres humanos, ¿no? Porque si no, la inteligencia artificial será más fuerte que nosotros. Y yo llevo divulgando mucho tiempo por ese motivo precisamente, ¿no? Es decir, yo creo que es fundamental que todos seamos conscientes de dónde estamos. Sinceramente creo que estamos perdiendo el tiempo. Es decir, yo creo que para mí el tiempo, junto con la gente que quiere la salud, son los 3 criterios más importantes, y el ser humano está perdiendo muchísimo tiempo con cosas extremadamente banales o extremadamente insignificantes para lo que está viniendo, ¿no? Y yo hablo cosas que ya han sucedido, me aventuro muy poco hacia el futuro, me gusta hablar de lo que sucede, lo que ya está aquí, y la inteligencia artificial ya está aquí. Y lo fundamental es que nos preparemos para esa siguiente versión que está a la esquina. ¿Por qué el fin del conocimiento? Fin del conocimiento porque el conocimiento ya no va a ser de dominio humano. El conocimiento va a ser de dominio de máquinas, por lo cual las máquinas, al tener el conocimiento, van a ser las que van a ser capaces de hacer el trabajo y además de construir sabiduría con ese conocimiento. ¿Y eso en nuestra vida cotidiana cómo afecta? Bueno, delegar el conocimiento a las máquinas nos puede ayudar mucho al ser humano. El ser humano, en el fondo, no hay paridad entre muchos aspectos. Por ejemplo, podemos hablar de cualquier disciplina médica y veremos que hay más pacientes que doctores. Podemos hablar de la educación y podemos ver que hay muchos más alumnos que profesores. Y así podemos seguir con un montón de cosas. Y en ese sentido, esa paridad, digamos, de uno a uno, de un experto o alguien, un maestro, una forma, y un aprendiz, podamos tenerlo, pues va a ser algo que la inteligencia artificial pueda proveer, ¿no? En el caso de la salud sucede exactamente igual. Ya nos encontramos en China, por ejemplo, las famosas cabinas del médico de cabecera, donde las personas van y es una inteligencia artificial las que les atiende y las que al final les provee las medicinas, por ejemplo. O sea, los diagnósticos los hará una inteligencia artificial. Mayoritariamente sí, hoy por hoy todavía hay una mezcla entre humanos y máquinas, entre expertos, doctores y información de alguna manera que la inteligencia artificial provee, pero en un futuro sí es muy fácil que sean las propias máquinas que lo hagan.
¿Qué más cosas nos vamos a encontrar? A la hora de, yo no sé, imagino que trabajar hemos dicho que no, vamos a trabajar poco. Comprar. Ir al médico lo estamos hablando. Conducir, viajar. Sí, sí, la conducción lugares. Sí, la conducción, bueno, es algo que ya se podía haber automatizado. Hay todavía ciertas limitaciones, pero si se utiliza un coche autónomo, verás que de alguna forma va mucho más allá de la conducción humana, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en todo el mundo mueren al año 1.300.000 personas en accidentes de conducción. Solo el primer día del accidente. Con lo cual, efectivamente, si todo fuese autónomo, sería más fácil. Es cierto que no es lo mismo la conducción en la India que en España o cualquier otro lugar, ¿no? Pero es cierto que sí, la conducción es uno de los aspectos, el transporte es otro de ellos. La famosa milla final del e-commerce siempre ha sido el problema de que no hay suficiente capacidad de entrega. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, Amazon y otros están empezando a trabajar sistemas que hacen la entrega de forma autónoma, ¿no? Mediante robots primero aéreos, mediante robots físicos, lo veremos también en breve, con robots humanoides que serán los que hagan esas entregas. Por lo cual, bueno, yo creo que no hay ningún campo donde no podamos verlo. El caso del turismo, yo creo que todavía nos queda. El ser humano todavía puede viajar y puede hacer una serie de cosas, pero es cierto que ese turismo autónomo, ese viaje autónomo, que no haga falta ya conducción humana, ni aérea, ni de otro tipo, lo veremos. Y la creatividad. La creatividad, de momento, se ve extremadamente potenciada con la inteligencia artificial. Y si tú creas junto con una inteligencia artificial, hoy por hoy puedes crear mucho mejor. Y hoy por hoy es así, pero también es cierto que la inteligencia artificial empieza a crear por sí misma. Y en ese sentido, cuando esas dos líneas se separen, es decir, que sencillamente no solo aumente la creatividad humana, sino que la supere, pues es algo que también habrá que estar atento, ¿no? En todo caso, aunque el ser humano no tenga que trabajar y tenga que hacer otras cosas, el utilizar esta potencia, su creatividad gracias a las máquinas puede ayudar mucho. Pero, ¿podrán tener las máquinas alma, juicio, como esas conexiones neuronales que nos hacen que el arte sea único? Es decir, que solo ha habido una persona solo Picasso puede pintar un Picasso. Sí, sin ninguna duda. Igual que cada cerebro humano es totalmente diferente, aunque hay ciertos patrones comunes que todos tenemos, cada una de las inteligencias artificiales son distintas, ¿no? Por eso, en realidad, cuando hablamos de voy a utilizar una inteligencia artificial, pues no existe una única inteligencia artificial, al igual que tampoco existirá una única inteligencia artificial general. Hoy por hoy, si utilizas solo ChatGPT, por ejemplo, pues estás limitado a una visión, digamos, de ese mundo, ¿no? Si utilizas también Claude 3, pues otras las herramientas, Gemini u otras muchas que utilizan en torno a 15 o más diaria, 15 distintas, pues son como 15 diferentes personalidades, entre comillas. Con esas conexiones neuronales que también existen entre neuronas artificiales dentro de estas máquinas, son totalmente distintas también, por lo cual generan esas diferentes personalidades. El que lleguen a replicar el 100% de lo que es capaz de hacer un ser humano significará que un ser humano o muchos seres humanos han intentado que eso sea así, ¿no? Y en ese sentido será factible. No es ser demasiado ambiciosos. Bueno, al final la herramienta de momento es una herramienta de la inteligencia artificial y como tal, en el uso de esa herramienta es donde surgirán este tipo de vicisitudes, ¿no? La ambición humana pues no tiene demasiados límites y en ese sentido pues siempre habrá humanos que querrán sacarle partidos diferentes, ¿no? Y luego empezará también el desarrollo individual de la inteligencia artificial por sí mismo. ¿Qué es el desarrollo individual? Es decir, cuando ya empiece a no necesitar al ser humano para nada y poder evolucionar de forma autónoma. Y si ve que nosotros somos más débiles, la inteligencia artificial también podría extinguirnos. Potente para algunas cosas. Luego está otra cosa que comenta en la entrevista, que llegará un momento que la inteligencia artificial quiera tomar decisiones que nosotros, al no ser tan inteligentes como la inteligencia artificial, cuando haya decisiones muy complicadas, que nosotros no seamos capaces de entender, pediremos explicaciones a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial dará unas explicaciones que igual no somos capaces de comprender. Entonces, va a entrar un conflicto entre los seres humanos y la inteligencia artificial. Imaginaros que la inteligencia artificial toma la decisión de que una parte de la población pues tiene que alimentarse de una manera, por lo que sea, tiene que alimentarse de una manera para evitar una enfermedad, para evitar un virus que pueda llegar dentro de 50 años. O sea, ¿cómo se puede obligar
a una mitad de la población, a un 25% de la población, alimentarse de una determinada manera. O porque los recursos de esa zona geográfica no den para alimentarse durante 50 años. Es un ejemplo que pongo, ¿no? Me refiero que... Otra cosa importante de la entrevista, tener en cuenta de que ningún ser humano es igual a otro, ¿vale? Nuestra huella dactilar, todas son diferentes. ¿Qué pasaría si no logramos identificar cada uno de los robots que hay en el planeta? Imaginaros, por ejemplo, ¿no?, que un robot asesina a una persona. O sea, ¿cómo podemos probar que detrás de ese robot no hay una persona? Es decir, vamos a un mundo completamente muy complejo y tenemos una cosa muy importante, es que identificar cada uno de los robots humanoides que va a haber en el planeta Tierra, que probablemente de aquí a 10 años se empiezan a expandir por todo el planeta Tierra, porque un robot, tener en cuenta que dentro de 10 años lo va a tener cualquier familia, robots con una inteligencia superior a la del ser humano. Ahora mismo, en el año 2025, no estamos preparados para eso, pero eso viene. Ya hay fabricaciones masivas de robots con inteligencia artificial que dentro de nada los veremos pasear por nuestras calles. Las personas no estamos acostumbradas a eso, pero ya va a salir en menos de 10 años. Imaginar un robot que sea capaz de tomar decisiones. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces tenemos que tener identificado, igual que cada ser humano es diferente, con su huella dactilar, y podemos juzgarlo por cualquier delito que haga, un robot tiene que ser responsable, si no es él, cualquier persona que esté detrás del conocimiento que haya adquirido por la persona. Es decir, estamos hablando de una justicia compleja, muy compleja de aquí a unos años, ¿no? O sea, porque un robot, tener en cuenta de que al final está aprendiendo y aprende de una persona. Si un robot está siendo utilizado por una familia inadecuadamente para tomar decisiones, o pueda un robot tomar la decisión de matar un gato o un perro, puede haber una persona detrás de ese homicidio, ¿no?, por decir así, ¿no? Tenemos que ir muy cautelosos, muy despacio con la inteligencia artificial, ¿no? Y eso ya habló Stephen Hawking, ¿no? Que los avances tienen que ir al ritmo adecuado. Otra cosa importante que quiero decir: el ser humano no es capaz de hacer una nave espacial para llegar a Marte. La inteligencia artificial nos hará llegar a Marte porque tiene el conocimiento en física muy superior a la que tenía, o la que podemos decir que fue la gran mente humana del que proporcionó la bomba nuclear, ¿no? Es decir, así, estamos hablando de Albert Einstein, creador de la teoría de la relatividad, que revolucionó la física del espacio y el tiempo. Estamos hablando de él, ¿no? Pues la inteligencia artificial será, no sé, 10.000 millones de veces, no, 10.000, es que no lo sé, pero muchísimas veces más inteligente que Albert Einstein, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial será la que nos lleve a otros planetas, porque será la que sea capaz de, con la física, el tiempo y el espacio, por decir así, para atravesar o acortar el tiempo, la que nos pueda llevar a otros planetas. Solamente puede ser la inteligencia artificial, no puede haber nada más. Y el tema de la longevidad va también con eso. O sea, tener en cuenta que la ciencia, los avances en ciencia, en tecnología, todo va a ser a través de la inteligencia artificial. Nosotros no somos ni la mitad de capaces que son la inteligencia artificial. Y va a ser ella la única que nos puede llevar a otros planetas y que nos pueda alargar la vida 300 o 500 años, ¿no? De hecho, ya los ratones, ya en laboratorios, el ser humano es capaz de alargar la vida de los ratones. En cuanto a la inteligencia artificial tenga toda la información, probablemente sea capaz de alargar la vida de los seres humanos. Estamos hablando de 20 años, no más.
¿Y qué pasará cuando un ser humano sea capaz de vivir 300, 500 años? Pues que todo cambiará, absolutamente todo, ¿no? Es cierto que la gente ya no quiere tener hijos. Probablemente, ¿para qué vas a tener hijos si puedas vivir 1000 años, ¿no? O sea, el mundo puede cambiar, todo el sistema de la vida puede cambiar totalmente, ¿no? Otra cosa muy importante que habla en la entrevista es que mucha gente pierde el tiempo. Es decir, estamos haciendo trabajos absurdos, perdiendo nuestro tiempo de vida en vez de disfrutar la vida realmente en cosas que importan, ¿no? Estamos hablando de los padres que no están con los hijos, o sea, es que el ser humano está haciendo tareas que la inteligencia artificial es capaz de hacer. Lo que un ser humano puede hacer en 20 años lo va a hacer en 3 meses. O sea, que un ser humano dedique 20 años de su vida para hacer una tarea que dentro de 5 años la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer en menos de... O sea, lo que hace un ser humano hoy en 20 años lo va a hacer en 1 año. O sea, muchos seres humanos pierden su tiempo de vida de forma innecesaria, ¿no? Y eso no nos estamos dando cuenta, ¿no? Otra cosa importante que quiero hablar es el tema de las personas vivimos en lo que llamamos estados, países, donde los países, los políticos, por ejemplo, por decir así, económicamente, tenemos sistemas sociales de reparto, de reformas fiscales a través del Estado para que haya una economía más de igualdad, ¿no? Entonces eso, tener en cuenta que es igual que vamos a una medicina personalizada, es decir, en el futuro las enfermedades van a ser no como hoy, sino de una forma individual, más personalizada. Pues el tema económico va a ser muy parecido, ¿no? Tener en cuenta que la inteligencia artificial va a tener todos los datos de nosotros, es decir, si tenemos una vivienda, si tenemos más capacidad económica. Entonces, claro, si la inteligencia artificial lo que busca es una igualdad, va a ser un sistema fiscal mucho más personalizado, ¿no? Es decir, vamos a un mundo totalmente personalizado en todo, en la medicina, en el sistema económico, en la educación, en muchas cosas, ¿no? Fijaros, otra cosa importante que dice en la entrevista, ¿cuánta gente muere en accidentes de coches? Miles de personas al año mueren en accidentes de coche. Es decir, que si hoy nacen más personas de las que mueren, o al revés, si evitamos con los coches autónomos, con el transporte público, que muera menos gente en accidentes de coches, imaginar cómo va a cambiar eso cuando muchos más seres humanos tarden muchos más años en morir, así como evitar muchas enfermedades que pueda evitar la inteligencia artificial. O sea, el sistema demográfico va a cambiar también con la inteligencia artificial, porque se van a curar las enfermedades, se va a evitar que muchas personas que mueren en accidente de coche no vayan a morir porque los coches van a ser autónomos. Es que muchas cosas van a cambiar de aquí a corto plazo, ¿no? Y cuando esas dos líneas se separen, para que sencillamente no solo aumente la creatividad humana, sino que la supere, pues es algo que también habrá que estar atento, ¿no? En todo caso, aunque el ser humano no tenga que trabajar y tenga que hacer... Otra cosa que estamos viendo en la entrevista es, yo creo que esto es uno de los puntos más importantes y más que me da escalofríos al escuchar al experto en inteligencia artificial, y es que no habla de que no solamente habrá una inteligencia artificial, sino que habrá varias. Es lo que estábamos comentando, de que imaginar que hay muchos humanoides con varias familias que aprenden de manera diferente. Es decir, imaginaros una familia que odie los perros y la inteligencia artificial, por lo que sea, tanto escucharlo o educarse con una familia que odia a los animales, llega a un punto de que diga, no, es que los animales son malos, y vea un gato por la calle y lo aplaste. Claro, es que eso es a lo que yo me refiero con el que cada inteligencia artificial será diferente. ¿En base a qué? ¿A que lo eduquemos nosotros de manera diferente? ¿O vendrá ya de base una humanoide con unos valores
y unos estándares, por decir así, de los que no puede pasarse. Es decir, como os acordáis de la película de Robocop, que tenía unas normas de que no podía matar a un ser humano, ¿no? Una serie de normas, una serie de reglas saliendo de fábrica, me refiero a eso, ¿no? O sea, es un tema complejísimo. Fijaros al mundo al que vamos, ¿no? O sea, un mundo muy complejo. No voy a hablar mucho más sobre esto, os dejo con la entrevista, pero fijaros otra cosa muy importante que dice. Voy a escucharlo otra vez porque de verdad que es que mirad lo que dice. Lo primero que debemos hacer es entender que esto es algo que está trascendental, es algo que debemos de saber, que debemos utilizar, porque al final cuando lo utilicemos todos le sacaremos cosas distintas, ¿no? Todos sacaremos diferentes potencialidades o problemas que puedan existir con la inteligencia artificial. Por supuesto, quien tiene que actuar, por supuesto, son los gobiernos e instituciones para que esto sea, digamos, bueno para todo el mundo. Si no, estamos ante un problema importante. Lo que dice en la entrevista, tenemos que trabajar para que todo esto sea bueno para todos. Ojo con lo que dice. Si no, puede llegar a ser un problema muy importante si no podemos controlar la inteligencia artificial. Y eso llegará en algún punto en el que ya no vea necesario o tenga los conocimientos suficientes o que vea, por ejemplo, que el ser humano no toma las decisiones correctas. ¿Y quién es el que toma las decisiones correctas? ¿Estamos hablando del cambio climático? ¿Estamos hablando de la alimentación? ¿Estamos hablando de la contaminación? Es un punto del que no vamos a volver atrás, pero que es un punto en el que nos puede llevar muy lejos, hablando a otros planetas, o nos puede llevar a las cavernas. Os dejo con la entrevista y vosotros, pues imaginaros las preguntas que os puede venir a la cabeza, ¿no? Está claro que merece la pena intentarlo, ¿no? En todos los sentidos. Y ahí es cuando podemos entrar en riesgo. Ahí es donde entra un tipo de riesgo. Un tipo de riesgo. Sí, porque hay varios tipos de riesgo. Yo creo que el riesgo más importante es el de no hacer nada. Es decir, el primer riesgo al que se somete en este momento el ser humano es pretender que no pasa nada, seguir con la vida banal, como decíamos antes, con cosas que dentro de poco tendrán poca relevancia. Y otro riesgo importante es efectivamente cuando la inteligencia artificial tome riendas por sí misma. Tú asesoras a empresas en materia de inteligencia artificial. ¿Qué le preocupa a esas empresas? Bueno, a esas empresas lo que les preocupa es no morir en 1 o 2 años, no, que la inteligencia artificial no desarrolle, ¿no? Hoy estamos en un momento en el que ya es casi factible que una empresa con una sola persona sea capaz de facturar $1 billón. Todavía no ha sucedido, pero ya técnicamente una sola persona muy potenciada con muchas inteligencias artificiales empieza a ser factible, ¿no? Por lo cual los riesgos para las empresas que no hacen nada, pues son muchos, ¿no? Y en ese sentido el primer riesgo es el riesgo de la datificación. Hay muchas empresas que no entienden que la base de la inteligencia artificial son los datos. Y los datos que todavía son únicos, los datos que no tiene ChatGPT, que no tiene otras empresas de este tipo, son los datos propios que produce una empresa. Entonces, la primera parte de la inteligencia artificial, una empresa viene por los datos. Y luego, por supuesto, vienen en entrenar también inteligencias artificiales propias para, sobre todo, eliminar los procesos que son redundantes y automatizados. ¿Y quién tenía que actuar? Porque yo como ciudadano, tú como ciudadano, las personas que nos están viendo o escuchando como ciudadanos, ¿podemos hacer algo? Todos debemos y podemos hacer algo. Yo creo que lo primero que debemos de hacer es entender que esto es algo que está trascendental, es algo que debemos de saber, que debemos utilizar, porque al final cuando lo utilicemos todos le sacaremos cosas distintas, ¿no? Todos sacaremos diferentes potencialidades o problemas que puedan existir con la inteligencia artificial. Por supuesto, quien tiene que actuar, por supuesto, son los gobiernos e instituciones, para que esto sea, digamos, bueno para todo el mundo. Si no, estamos ante un problema importante, ¿no? El primer problema diferencial que van a tener las sociedades en este momento es la capacidad de computación. Y hay muchos países que realmente no están teniendo eso en cuenta. No están teniendo en cuenta que al igual que el agua es fundamental, al igual que tener luz es fundamental, el no tener capacidad de computación, que son los cerebros de estas máquinas, nos hace ser dependientes de quien crea las máquinas, quien entrena las máquinas y quien al final tiene estas inteligencias artificiales. O sea, que eso sería lo primero. Y a partir de ahí, gestionar, imagino, poner en marcha leyes para que todo esto pueda estar regulado y no nos sobrepase. Sí, las leyes de alguna forma estamos en un punto de inflexión importante. En ese sentido, las leyes lo que no deben de hacer es ser un problema para la competitividad, ¿no? Es decir, si la ley es un problema para la competitividad, el problema con la inteligencia artificial es que otro país lo hará mejor que nosotros antes
Yo siempre pongo el ejemplo, yo dando una conferencia en un congreso aquí cerca, en el año 98, en Mundo Internet, yo hablaba del ejemplo de Corea del Sur, ¿no? Y en el 98 Corea del Sur, pues los chavales ya con muy pocos años ya estaban metidos en tecnología, estaban empezando a utilizarla. Y la gente se escandalizaba porque había que hacer eso. Y bueno, podemos ver el PIB de ambos países, ¿no? Quizás no sea la mejor métrica y vemos lo que ha sucedido en estos últimos 25 años. Pues lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Si pretendemos que no pasa nada, pues en este caso el que va a ser mucho más rápido, pues otros países, pues sin duda van a tomar ese liderazgo. ¿Cuáles son los primeros trabajos que podrían verse afectados por esta revolución? ¿Qué te parece, Juanra, si se lo pregunto a mi inteligencia artificial? Yo he entrenado en inteligencia artificial con mis 3 libros. Si lo podemos preguntar, ¿responde por ti? Vamos a verlo. Pues encantado. Vamos. Bueno, o sea que le hago una pregunta a David Bancos y me dice que una inteligencia artificial va a responder por él. Yo supongo que lo que hace es reproducir tu forma de pensar. Eso espero. Yo también. ¿Cuáles crees que son los trabajos que primero van a desaparecer? Es probable que los trabajos más rutinarios y repetitivos sean los primeros en desaparecer debido a la automatización. Estos incluyen conductores, con el avance de los vehículos autónomos, cajeros por el aumento de cajas automáticas y pagos digitales, trabajadores en líneas de ensamblaje, reemplazados por robots industriales, empleados de call centers sustituidos por chatbots y sistemas de respuesta automática, analistas de datos y contadores, gracias a los algoritmos de inteligencia artificial que pueden procesar grandes volúmenes de información de manera más rápida y precisa. Estos trabajos tienen tareas que pueden ser fácilmente programadas y realizadas por máquinas, haciendo que Hemos escuchado la inteligencia artificial. Puedo seguir la entrevista si no te importa con esa inteligencia artificial. Por ejemplo, a ver, otra, por ejemplo, ¿cómo va a cambiar la educación para este futuro tan sorprendente? En base a estos 3 libros de David Vivancos, ¿cómo va a cambiar la educación en este futuro tan sorprendente? David Vivancos propone que la educación en el futuro será radicalmente transformada por la inteligencia artificial y la personalización del aprendizaje. En sus libros, describe varios cambios fundamentales que anticipa. 1. Personalización del aprendizaje. Vivancos argumenta que el sistema educativo tradicional, que trata a todos los estudiantes de la misma manera, es ineficaz y desactualizado. En lugar de esto, la IA permitirá una educación totalmente personalizada, adaptada a las habilidades y necesidades individuales de cada estudiante. Esto podría ayudar a maximizar el potencial de cada individuo y a desarrollar sus capacidades únicas. Nuestra vida va a cambiar en muchos aspectos. Cuando ya llegue la eclosión de la robótica humanoide, va a cambiar incluso en el mundo físico, ¿no? Y eso es para la que hay que estar preparado, que todavía falta. O sea, que vamos a ver robots andando por la calle. Sí, yo creo que en algún punto va a haber más volando. Va a haber más robots humanoides que seres humanos. Ya hay más objetos conectados a Internet que seres humanos en el Internet de las cosas. Más objetos, más dispositivos conectados. Y dentro de no mucho, es más difícil multiplicar materia que multiplicar bits. Pero es cierto que cuando a eso se reduzca el precio, va a haber más también robots humanoides humanos. Oye, ¿y esto que tienes aquí encima? Que lo que tenemos aquí es el último dispositivo que estoy haciendo para leer el cerebro, ¿no? Yo también para leer el cerebro. Si yo me dedico, aparte de la inteligencia artificial, me dedico a tratar de entender mejor cómo funciona el cerebro, ¿no? Y este es el último dispositivo que estoy creando, va a tener 64 módulos como este que veis aquí para leer en 1024 puntos distintos del cerebro. ¿Funciona? Sí funciona. Se le insertas los ronjones en el cerebro por fuera y lo que te permite es leer las señales cerebrales. Con un casco, un dispositivo que te lo fijas. ¿Y qué lee? Pues lee pues esas activaciones de nuestros 100 billones de neuronas que tenemos, pues esa agregación de Hablemos de inteligencia artificial. Y cito, éxito en crear inteligencia artificial. En la historia humana, desafortunadamente, también podría ser el último. ¿Estás diciendo que los robots van a destruir a la humanidad?
O la trama de una película increíble. La inteligencia artificial podría ser un verdadero peligro. Podría diseñar mejoras para sí mismo. Y no you're trying to get people to be cautious there. ¿Por qué no debería emocionarme al luchar contra un robot? Perdrías. Bueno, está bien. ¿Lo sabemos? No, no lo sabemos con certeza. Que no pudiera luchar contra él. Hay una historia de un inteligente computador construido. La primera pregunta que le hicieron fue: ¿hay un dios? Respondió la computadora. There is now in the bolt of lightning struck the plague. So it couldn't be turned off. Holy shit, es la historia más aterradora que he oído.